Vamos a estar leyendo del versículo 46 al 49. Amén. Tenemos Lucas 6, el versículo 46 al 49. Le damos lectura a todos juntos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Dice que edifiquemos sobre la roca que es Cristo. Amén. Y el tema es: ¿cuál casa es la tuya? Y conforme vayamos avanzando, váyase analizando, váyase examinando y vaya viendo sobre qué o sobre dónde está edificada su casa. ¿Sobre la roca o sobre la tierra? Amén. Y hay otro ejemplo de esto, amén, de los hombres que edificó, uno que edificó en la arena, uno que edificó en la roca, y dice que vino el viento, vino el mar y se cayeron, amén. Solamente aquella que estaba edificada sobre la roca fue la que pudo sostenerse. Entonces que la palabra Señor significa amo, el que tiene autoridad completa sobre nuestras vidas, amén. Entonces dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Dice que nosotros le pertenecemos. Cuando nosotros decimos Señor, estamos diciendo amo, que Él tiene una autoridad sobre nuestras vidas. Entonces dice: si tú me estás diciendo que yo soy tu Señor, que yo soy tu amo, que yo tengo autoridad sobre tu vida, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Es contradecirnos, es contradecirnos nosotros mismos, amén. Es decirle Señor y no obedecerlo es una contradicción. Y le está hablando a la iglesia. Amén. La palabra de Dios es para la iglesia. Entonces le está hablando a una iglesia: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando hacer? Y usted se preguntará: pues ¿qué tengo que hacer? Nos dejó el instructivo, amén, que está en su palabra. Ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces dice: una cosa es decir que soy cristiano y que creo en la doctrina cristiana, y otra cosa es seguir a Jesús y vivir sus enseñanzas. Amén. No con solo decir yo soy cristiano y me congrego, quiere decir que soy cristiano, quiere decir que soy salvo. Una cosa es decirlo y una cosa es hacerlo. Amén. Dice: valen más los hechos que las palabras. Tiene que ir acompañada la palabra de la acción. Amén. No puede haber acción si no hay palabra. Entonces dice: ¿por qué llamamos a Jesús Señor si no seguimos como Señor todo el tiempo? Si solamente lo seguimos a ratos, si solamente lo seguimos cuando lo necesitamos, pero cuando nos da lo que necesitamos nos olvidamos que Él es nuestro Señor, nos olvidamos que Él es nuestro amo, nos olvidamos que Él es el que tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Entonces dice: ¿por qué me dicen Señor si nada más me dicen Señor cuando lo necesitan? Amén. Dice, aquí dice una pregunta, dice: ¿no será que estamos interesados solo en la salvación, pero que no estamos interesados en invertir ni el tiempo ni la energía que se requiere para tener una relación con Dios? Amén. Y no los estoy regañando.
son. Amén. Entonces dice, ¿por qué me dicen Señor si no quieren invertir tiempo en mí? Si solamente me dan el tiempo que les sobra, si solamente tienen comunión conmigo si les queda tiempo, si no están cansados, si solamente venimos a adorarlo el día del culto, pero de ahí ya me olvido, ya no tengo comunión con Él en casa. Entonces dice, o no hemos entendido quién es Él, o no le hemos conocido. Porque si le conociéramos, dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Entonces, si le conociéramos, le diéramos el tiempo que Él nos está requiriendo. Amén. Dice que Él nos da 24 horas al día, de lunes a domingo. ¿Cuántas horas le invertimos nosotros a Él? Solamente la hora y media del culto que estamos aquí. Y si vengo martes, jueves y domingo, porque si no nada más el domingo, o si no nada más el día que me toque ir y ya. Dice, no, entonces no me digas Señor, si no estás dispuesto a invertir tu tiempo en mí, si no estás dispuesto a seguirme, si no estás dispuesto a sacrificar tu yo, si no estás dispuesto a sacrificar tu carne, no me llames Señor. Amén. Y no, te lo estoy diciendo así para que entendamos, amén. A veces se siente una desesperación, el querer predicarles para que entendamos. Recordemos que no digan, es que nada más nosotros, no, la predicación es para uno mismo y luego para el pueblo, amén. Entonces dice, no vengas a decirme Señor si no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo por mí, si no estás dispuesto a que yo sea tu amo y que yo sea la autoridad sobre tu vida. Entonces dice, imagínese que Dios nos diera dos opciones. Uno, vivir una vida de una existencia mediocre, sin muchos altos o bajos. O dos, dice, de jugárnoslo el todo por el todo y experimentar el gozo máximo y grandes recompensas, juntamente con verdaderos sacrificios. ¿Cuál elegiríamos? ¿La primera o la segunda opción? La segunda opción, amén, dice que vivir la vida al máximo, cueste lo que cueste. Eso es exactamente lo que nos está pidiendo Dios. La lección que Él nos da. ¿Quieres vivir la vida al máximo? Va a haber sacrificios y a veces van a doler, pero no te va a faltar nada porque yo voy a estar contigo. ¿Cuándo? Cuando estemos dispuestos a seguirle. Cuando en verdad le digamos Señor, Señor. Amén. Empieza diciendo, ¿por qué me llaman Señor? Si no hacen lo que yo les digo, si no hacen lo que está escrito en la palabra. Entonces sigue diciendo el 47, les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Amén. Y empieza a darnos ahí, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestra vida está fundada en Cristo, la prueba que venga o la situación que venga no nos va a destruir o no nos va a hundir o no vamos a caer en esa depresión. ¿Por qué? Porque nuestra vida está fundada en Cristo, porque sabemos en quién estamos confiando. Y pase lo que pase en nuestras vidas, es voluntad de Dios. Vamos a tomarlo como es voluntad de Dios, como lo hizo Job. Amén. Dice que el diablo vino contra Job, le pidió permiso a Dios y Dios le dio permiso de atacarlo. Solamente le dijo, no toques su alma, porque esa me pertenece a mí. Entonces dice que el diablo viene contra Job, le quita casa, le quita ganado, le quita criado, le quita hijos, le quita esposa, se queda solo. ¿Y usted vio renegar a Job? No. En un momento de desesperación solamente dijo, maldigo el día en que nací. Pero al último dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Qué bonito que tengamos una vida como la de Job. Amén.
un hombre que no se volvió atrás porque le quitó todo Dios, o porque le quitó todo el diablo, perdón. Entonces dice, hay una anécdota, dice que un muchacho coreano viajó largas distancias a la casa de un misionero que lo había guiado a Cristo. Dice que él explicó la visita, la razón de su visita, y le dijo: he estado memorizando algunos versículos de la Biblia y quisiera recitarse. Dice que este muchacho empieza a decirle al misionero todos los versículos que había memorizado y que recitaba aquel sermón del monte sin cometer ningún error. De memoria se lo recitó el sermón del monte, el sermón que dio Jesús en el monte de los olivos. Amén. Entonces dice que el misionero lo felicitó al muchacho por esa memoria increíble de grabarse estos versículos. Amén. Yo soy muy mala para grabarme en memoria, pero hemos oído a nuestra hermana Gabriela que ella nos puede decir capítulos enteros de memoria. Amén. Entonces dice que el misionero lo felicita. Y luego, como buen misionero, le dice: pero no es suficiente que te lo sepas de memoria. Amén. Es necesario que los pongas en práctica. Amén. Y a lo que este joven le dice: sí, esa es la forma como las aprendí. Cada versículo que yo me aprendía, iba y lo ponía en práctica con mi hermano. ¿Por qué? Porque así resultó más fácil aprendérmelo de memoria. Entonces, no es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con saber los 1000 textos. No es suficiente con recitar un salmo entero si no lo estoy poniendo en práctica. Amén. Amén. Eso es lo que nos quiere decir Dios hoy en día. No es suficiente con sacrificios. No es suficiente con buenas obras. Yo te lo voy a valer cuando tú pongas en práctica la palabra de Dios. Amén. No un día, no 2 días, sino todos los días de tu vida. Amén. Entonces dice el 48. Sigue diciendo, dice: es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla, porque está sentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu, la casa la derrumba y la deja completamente en ruinas. ¿Por qué construiría alguien una casa sin cimientos? ¿Para ahorrar tiempo? ¿O para ahorrar dinero? ¿O evitarse un trabajo duro? ¿Por qué? La hizo por mientras. Por mientras. Sí, porque es más fácil. Que acaba al rato la hago bien y ese rato nunca se llega. Amén. Pasan años y años y años y nunca se llegó a ese rato. Así lo voy a dejar por mientras. Acabo. Cuando tenga dinero para comprar las cosas que se deben de hacer, yo lo hago. Y así lo hacemos. Amén. Entonces dice: aunque no sea apta para edificar, a lo mejor sea atractiva o denota una posición más elevada, o tal vez quiera vivir cerca de sus amigos, o simplemente para presumir. Amén. Para hacerlo lo más rápido y presumir que yo tengo la mejor casa, la más bonita, y no me preocupé si estaba asentada sobre buenos cimientos. Entonces dice quizá no se ha enterado de las fuertes tormentas que azotan en la zona, o no hace caso de los informes, o a lo mejor pensamos que nada malo va a pasar. Y esa es la razón. Amén. Pensamos que nada malo nos va a pasar. Vivamos como vivamos, nada malo nos va a pasar. Dice: obedecer a Dios es como construir una casa sobre la roca. Amén. El obedecer a Dios, estamos construyendo nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Amén. Pero si lo obedecemos a medias, o si lo obedecemos por si acaso, o por miedo, nuestra vida se está edificando sobre la tierra, sobre la arena. Amén. Dice
sólidos de la fe en Cristo. Cimientos fuertes que permanecen firmes cuando vienen las tormentas. Cuando todo se nos está yendo bien en la vida, los cimientos parecen irrelevantes, amén. Cuando todo nos está yendo bien, cuando tengo el mejor trabajo, cuando estoy bien económicamente, cuando tengo salud, finanzas, cuando tengo lo mejor, aparentemente creemos que los cimientos parecen ser irrelevantes. Pero cuando llega la crisis, es ahí donde se muestra sobre qué está fundada nuestra casa. Dice que nosotros somos esa casa, es templo del Espíritu Santo. Y cuando viene la crisis, es ahí donde se demuestra sobre quién estamos fundando nuestra casa. Estamos fundando nuestra casa sobre la roca, sobre los cimientos sólidos, sobre esa fe en Jesucristo, o los estuvimos sembrando en lo que yo creía que estaba bien, y no basado en los... Muchas veces nos brincamos el instructivo, amén, de cómo hacer las cosas, y luego nos sale mal y decimos, ¿por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Amén, por no leer el instructivo cómo se deben hacer las cosas. Para todo hay un instructivo en la vida. Para todo lo que vayamos a hacer, Dios nos dejó escrito cómo lo debemos hacer. Amén. Entonces dice, establecer nuestra vida en la palabra de Dios nos da esa seguridad que nada nos puede mover. La magnitud de nuestra fe en Dios, en las Escrituras, es revelada, dicen, cuando nos enfrentamos a esas tormentas de la vida, a esa prueba. Ahí es revelada nuestra fe. Ahí es revelada cuánta fe y cuánta confianza tenemos en Cristo, que es la roca. Amén. Dice, nosotros decimos que queremos tener la mejor vida posible. Hacemos planes a futuro. Hacemos planes, tomamos decisiones. Ni siquiera a veces le consultamos a Dios lo que vamos a hacer. Ni siquiera le consultamos si eso que estamos haciendo está bien. Y estamos planeando nuestra vida, amén. No sé, a 2 años voy a tener mi casa, en 3 años voy a tener mi casa. Y no es malo. Amén. No es malo. Lo malo es cuando le empecemos a dedicar más tiempo a la casa, más tiempo al trabajo para poder lograr mis planes. Y el tiempo que nos sobra, si me sobra, entonces ahora sí voy al culto. Ahora sí voy y alabo a Dios. Ahora sí voy y leo su palabra. Si tengo tiempo, tengo un rato de comunión con Dios. Si no, no, porque estoy muy cansado. Amén. Entonces dice, nosotros decimos que queremos tener la mejor vida posible. Pensamos que nos pondrán en una buena posición para tener éxito en nuestras relaciones, en nuestras carreras y en nuestras finanzas. Pero Jesús nos dice que la clave para una vida bien vivida, dice, es escuchar sus palabras y seguirlas. Ahí está la clave, en lo que acabamos de leer. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. La clave para tener una vida con éxito es escuchar el consejo de Dios y seguirlo. No nada más escucharlo. Amén. Entonces dice, cada vez que escuchamos algo en la palabra de Dios que nos emociona profundamente, dice que debemos actuar de inmediato. No necesariamente tiene que ser algo dramático o grandioso. Ahí me emociona ahora que estamos leyendo esta historia del rey David y del rey Saúl. Amén. Están emocionantes estas historias. Y como decimos, nunca nos vamos a cansar de leer la Biblia, porque cada vez que usted la lee, sale algo nuevo. Aunque usted ya haya leído 1000 veces ese versículo, cada vez que usted lo lee, se le viene algo nuevo que Dios le quiere enseñar. Pero cuando leemos la palabra con entendimiento, amén, es emocionante las historias en la Biblia, de cómo
Por ejemplo, de estas 5 piedras que decíamos de rey David, yo no había pensado en que era una para Goliat y las 4 para los hijos de Goliat. ¿Alguien lo había visto de esa manera? Nunca se nos había dicho. Nunca se nos había dicho, amén. Pero dice, no es porque David hubiera tomado 5 piedras para tener 5 oportunidades, porque él estaba confiando en Dios y él sabía que a la primera iba a atinar al gigante. Amén. Las otras 4 eran por si salían los hijos de Goliat Amén. a querer defender a su padre, amén. Entonces es emocionante. Fíjese, ya 35 años y yo no lo había entendido de esa manera. Amén. Entonces dice, puede que sea, dice, lo importante es que lo hagas. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque después se le va a olvidar. Si usted está leyendo un versículo, aplíquelo, no lo deje para mañana, porque después se le va a olvidar. Entonces, ¿por qué me llaman ustedes, Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Dice que él estaba hablando acerca de la desobediencia del pueblo. Estaba en el sermón del monte, el cual dice que Jesús estaba enseñando en ese momento, y a todos les estaba diciendo, y era gente que lo seguía, amén. Era gente que le gustaba escuchar a Jesús. Y no les dijo, no les voy a decir eso porque después ya no van a venir, o ya no me van a escuchar, o ya van a dejar de venir a la iglesia. La palabra se tiene que dar. Amén. Amén. Los verdaderos dicen, mis ovejas oyen mi voz. Y si hay algo que corregir, lo corregimos. Entonces dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Él les está hablando que había una desobediencia dentro del ser humano. Que le decían Señor, Señor solamente cuando lo ocupaban, pero después dejaban de hacer lo que Él les pedía. Amén. Entonces, como discípulos, debemos escuchar la palabra atentamente, debemos meditarla, debemos examinarlo y luego obedecerla. Por eso dice, escudriña todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Entonces dice, los discípulos genuinos llaman a Jesús Señor y lo dicen en serio. Dice, escuchan el consejo, obedecen la palabra de Dios. Dice, ahora, ¿cómo podemos levantar una casa con cimientos fuertes? ¿Será la palabra suficiente? ¿Será la palabra de Dios suficiente para levantar una casa con cimientos fuertes? Búsqueme Salmo 19, del 7 al 9. Salmo 19, del 7 al 9. ¿Qué dice? La ley de Jehová es recta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es bien, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que pertenece a siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos los justos. Amén. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Entonces será la palabra suficiente para levantar una casa bien cimentada sobre la roca. Sí será suficiente siempre y cuando la apliquemos a nuestra vida. Porque si nada más es como decía este joven, memorizar y no aplicarla, de nada nos va a servir. Va a venir el viento, dice que va a venir el viento y la va a tumbar. ¿Por qué? Porque no está fundada sobre cimientos fuertes. Entonces dice un evangelista famoso que se llama Jorge Müller, dice que el vigor de nuestra vida espiritual será en proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestra vida y en nuestros pensamientos. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en su vida y en sus pensamientos? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? ¿El primero, el segundo, el tercero, o si tengo tiempo la leo?
dice, el vigor de nuestra vida espiritual será en proporción al lugar que ocupe la Biblia en nuestra vida y en nuestros pensamientos. Dice que los primeros 3 años de la conversión de este evangelista, dice que los primeros años de esta evangelista, dice que descuidó la palabra de Dios, y cuando comenzó a buscarla, dice diligentemente, la bendición había sido extraordinaria. Cuando él empezó a buscar la palabra de Dios, entonces empezó a llegar la bendición. Pero dice que los primeros 3 años él la descuidó. Y entonces que leyó la Biblia 100 veces más. Y cada vez le encantaba más. Cada vez descubría algo nuevo. Cada vez le entendía de diferente manera. Dice, y nunca, cuando dejaba de leer la palabra de Dios, dice que lo consideraba un día perdido en su vida. Amén. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo? Amén. Yo siempre veo a mi abuelo, a mi abuelita, todos los días leen la palabra de Dios. Amén. Es lo primero que ella hace, y también el pastor, leer la palabra de Dios todos los días. Ahorita vamos a llegar a un texto donde dice Jeremías, el profeta, lloró. Dice literalmente, me devoré la palabra de Dios. Amén. Dice que la escritura es el único instrumento que Dios ha escogido para convertir, para aconsejar, para condenar, para consolar a sus hijos. Amén. Es el único instrumento. Dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que penetra. Amén. Es viva y eficaz. La palabra de Dios es vida. Discierne los pensamientos. Convierte el alma. Entonces dice, ese es el instrumento principal a través del cual Dios ha revelado su carácter al mundo. A veces decimos, es que yo no conozco a Dios, o Dios a mí no me habla. Pues nunca leemos la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, Dios nos habla. A través de la palabra de Dios podemos conocer cuál es el carácter de Dios. A través de su palabra podemos conocer qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Amén. A veces queremos oír una voz audible que Dios nos esté hablando, y Dios habla de muchas maneras. Amén. A través de una plática con algún hermano, a través de su palabra, de muchas maneras habla Dios. Entonces dice que ese es el instrumento principal que Dios nos dio para que la conozcamos. Dice, la Biblia es un libro vivo, lleno de vida y sobrenatural, lleno de la vida misma de Dios. Todos los demás otros libros son colecciones muertas, pero la Biblia habla. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Tiene pies. La Biblia tiene pies. Tiene manos. Dice, por eso la Biblia es siempre relevante, siempre fresca, nunca obsoleta y nunca estancada. Amén. Dice que además la palabra de Dios puede santificar al creyente. Amén. Y transformarlo a la imagen de Cristo. Amén. Amén. ¿Se da cuenta todo lo que tenemos en casa? Y que a veces lo tenemos arrumbado. Solamente lo agarramos los días de culto. Y aquí. Amén. Y llegamos a veces a guardarlo, a veces nada más a aventarlo. Y ya cuando sea el siguiente día de culto lo volvemos a agarrar y la traemos. Amén. Y cuando se nos presenta una situación difícil, no hallamos ni a quién correr.
cuando tenemos aquí todo escrito. Amén. Hermosos salmos del rey David cuando estaba en momentos difíciles, que nos pueden ayudar. Uno de los más bonitos es el Salmo 51. A mí me gusta mucho ese salmo, porque estaba en un momento de aflicción el rey David, y sin embargo pudo sacar eso que él tenía, siempre dándole la gloria y la alabanza a Dios. Amén. Entonces dice, no puede haber crecimiento espiritual en nuestras vidas aparte de la palabra de Dios, porque la Biblia toca todo aspecto de nuestras vidas, dando una instrucción sólida de cómo vivir para Dios, dando una instrucción sólida de cómo vivir una vida santa. Eso es lo que hace la Biblia, nos enseña a vivir una vida santa delante de Dios. Amén. Por eso el Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta y reanima, dice en otra versión, reanima el alma. Amén. El testimonio del Señor es firme y da sabiduría al ingenuo. Amén. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Amén. El mandamiento del Señor es puro y da luz a los ojos. Amén. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Amén. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos son justos. Este salmo nos da 6 descripciones y 6 efectos de lo que hace la palabra de Dios, que se los acabo de leer. Dice, la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. ¿Qué quiere decir? Que la ley habla de la totalidad de la palabra de Dios. ¿De dónde viene la restauración emocional y mental? No de ahondar, como dicen, ahora que anda mucho el hipnosis, amén, que te hacen hipnosis para poder descubrir de dónde viene esa depresión que tú tienes, y te hacen volver a recordar cosas del pasado para, según ellos, borrarlo de tu vida y ya puedes salir adelante. Amén. Dice, no es de ahondar o desenterrar nuestro pasado. La Biblia viene a darle vida a nuestra alma. Dice que Él ya no nos recuerda, Él ya no recuerda más nuestra vida pasada. El momento que venimos a los pies de Cristo, Él nunca más recuerda nuestra vida pasada. Entonces dice 2, el testimonio del Señor es firme y da sabiduría al ingenuo. La palabra firme significa sólido, algo que no se mueve. Amén. Dice que la palabra ingenuo significa de mentalidad abierta. Por lo tanto, dice que la palabra de Dios le da una base sólida a aquellos que de lo contrario se hunden en la arena de la candidez y de la necedad. Entonces la palabra de Dios viene a ponerlo en un lugar sólido para que no se hunda. Amén. Y 3 dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Estudiar la palabra de Dios debe ser una alegría para cada uno de nosotros. Búsqueme Jeremías 15:16. ¿Qué dice? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre es gozoso de mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hasta ahí. En otra versión dice, Señor, Dios de los ejércitos. Cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tu palabra es el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Jeremías era el profeta llorón. Amén. ¿Cuántos lo sabían? Amén. Dice que Jeremías era el profeta llorón. Y dice que ¿dónde encontró él la alegría? ¿En dónde encontró la alegría? Lo acabamos de leer. En la palabra de Dios. Ahí encontró la alegría. Ahí encontró el consuelo. Ahí encontró las fuerzas que necesitaba. En la palabra de Dios. Amén. Dice
El mandamiento del Señor es puro y da luz a los ojos. Los mandamientos son puros sin error, son comprensibles y son poderosos. ¿Cómo puede uno ver claramente a Dios? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra podemos ver claramente a Dios. Por medio de la palabra podemos conocer a Dios. Amén. Número 5. El temor del Señor es bueno y permanece para siempre. Dice que la palabra de Dios no está basada en una moda pasajera. Amén. Ni en una cultura, ni en un entendimiento humanista. La palabra de Dios es limpia, es pura, es sincera y fácil de entender. A veces ustedes dicen, pero es que yo no entiendo la palabra de Dios. Quiere decir que nos hace falta el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Es a través del Espíritu Santo que nuestros ojos son abiertos y podemos entender la palabra de Dios. Dice, número 6, los decretos del Señor son verdaderos y todos son justos. Sabemos que en nuestro corazón la palabra es verdad y nuestro espíritu confirma la veracidad de la palabra. Amén. La Biblia es suficiente y es todo lo que necesitamos para estar equipados para una vida de fe y de servicio. Llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos del Espíritu Santo, que es otra de las armas. Dice que la Biblia es una demostración clara. A través de la historia de la humanidad han querido desaparecer la Biblia. Amén. La han querido quemar, la han querido desaparecer. Y no ha pasado eso, al contrario, se ha multiplicado más y ha salido en muchos idiomas. Es el único libro, es el único libro más leído por la humanidad. Pero es el único libro menos puesto en práctica por la humanidad. Amén. Una cosa es leer y otra cosa es hacer. Entonces dice, la Biblia es una demostración clara de la intención de Dios de restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Dice que por medio del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él restauró esa relación con Dios, restauró nuestra relación con Dios, amén, porque no podíamos dirigirnos a Dios. Fue a través de la muerte del Señor Jesucristo que ahora sí podemos tener comunión con el Padre. Entonces dice, pero la escritura no es suficiente. Somos cristianos, decimos, pero la escritura no es suficiente. Por eso voy con el psicólogo, o voy con consejeros, o voy con el terapeuta, porque la escritura no es suficiente. Pero soy cristiano y creo en Dios. Pero el psicólogo me puede decir cómo criar a mis hijos, cómo salir de una depresión. La Biblia también lo hace, amén. Vemos grandes hombres de Dios que podríamos decir que cayeron en depresión por tantas cosas que le pasaban. Mas sin embargo ellos acudieron a Dios, acudieron a la palabra. Amén. Tenemos al apóstol Pablo, todos los mártires de la fe. Esteban, el apóstol Pedro, los profetas, todo lo que sufrieron y no se deprimieron, amén. Se pusieron tristes, pero ellos sabían en quién estaban confiando. Entonces dice, el psicólogo te puede decir cómo criar a tu hijo, la palabra de Dios también te lo dice, cómo debemos de criar a los hijos. El psicólogo me puede decir cómo tratar a mi marido o a mi esposa, la palabra de Dios también lo dice. Amén. El médico me puede decir cómo salir de esta enfermedad, la palabra de Dios también lo dice. Amén. El mundo podrá decir X y Z, como dicen, X, Y y Z, pero Dios tiene la última palabra. Amén. La pregunta es, ¿en quién estás poniendo tu fe? Amén.
¿En quién estás fundando tu casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Entonces dice, aquí hay 4 preguntas que nos podemos hacer después de la Biblia, después de leer la Biblia. Número 1, ¿qué he aprendido acerca de Dios hoy en día en mi lectura? Es una pregunta que nos podemos hacer después de leer el salmo que queramos leer o el capítulo que queramos leer. Hacernos esa pregunta: ¿qué he aprendido hoy al leer este versículo? Número 2, ¿qué he aprendido como lecciones de la vida? Número 3, ¿qué he aprendido acerca de mí mismo, mis actitudes, mis prioridades, miedos, fracasos, deseos, mi misión y mi destino? Y número 4, ¿hay alguna lección que pueda aplicar hoy a mi vida? Amén. Ahí ya nos examinamos. Ya examinamos cómo está nuestra vida y qué podemos aplicar, qué podemos agregar, qué podemos quitar. ¿Para qué? Para llevar una vida santa conforme a los mandamientos de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos curarnos de la depresión y la tristeza que anda hoy en día mucho? Depresión y tristeza, y mucha gente quitándose la vida, suicidándose. Y salen en las noticias. ¿Por qué? Porque estaba en depresión. ¿Cómo podemos vivir una vida en estabilidad? ¿Cómo podemos experimentar la alegría? ¿Cómo podemos ver la verdad en su totalidad? A través de la palabra de Dios. Amén. Acabamos de decir todo lo que hace la palabra de Dios. Entonces dice, podríamos decir, pero la palabra a mí me ha fallado. ¿Nos ha fallado realmente? ¿O será que hemos dejado de leer la Biblia? ¿La palabra de Dios falla? No. Nosotros somos los que le fallamos a Dios. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nosotros somos los que estipulamos nuestras reglas, qué días podemos alabar a Dios y qué días no. Cuando la palabra dice estar en la casa de Dios todos los días de tu vida. Amén. Todos los días. ¿Será que hemos dejado de meditar en la palabra de Dios? ¿O la televisión, las películas, las fiestas, los quehaceres, las cosas materiales han ocupado ese lugar? Y hemos dejado de buscar a Dios. Amén. Nos llenamos de tantas cosas materiales que empezamos a descuidar las espirituales. Y la palabra de Dios nunca falla. Nunca ha fallado. Porque dice que la palabra de Dios es verdad. Pero el mundo le ha dado la espalda a la palabra de Dios. Ha disminuido, dice, la prioridad y han perdido su pasión por Dios. Eso es lo que ha hecho el ser humano. Creyendo que el daño se lo estamos haciendo a Dios y el daño nos lo estamos haciendo nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque, como hemos estado repitiendo toda esta semana, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Entonces dice, lo que sea que hagamos, no caigamos en la trampa de pensar que son psicólogos o consejeros los que te pueden ayudar. Regresemos a la palabra de Dios y regresemos a buscar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el tiempo se está cortando. Los días son cortos. Y está a punto de sonar la trompeta. Y Dios nos está diciendo, prepárate. Prepárate. Límpiate. Santifícate. Lávate. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de su Espíritu Santo. Empieza a quitar lo que te esté estorbando
y empieza a buscar a Dios todos los días. Date tiempo para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Amén. Y decíamos, lo vemos como un evento que está a suceder en 100 años. No lo vemos como un evento que va a suceder en una semana, en un mes, en un año. Por eso no nos preparamos. Por eso, como dicen, primero mis dientes y luego mis parientes. Amén. Pero no tenemos la vida comprada. Quizás el regreso del Señor sea en 100 años, pero este día yo pueda morir. Amén. ¿Y qué cuenta le vamos a dar a Dios cuando estemos en su presencia? Dice la palabra de Dios, vas a ser inexcusable. No vas a tener excusa, no vas a venir a decirme como dice la palabra, Señor, Señor. ¿Por qué? Porque no hiciste lo que yo te pedí. Pero es que yo no sabía, te lo dejé escrito en la palabra, te dejé las instrucciones, así que vas a ser inexcusable. Amén. En resumidas cuentas, Jesús nos dice que solo hay dos tipos de casa que se están construyendo. Amén. Una casa se está construyendo con cimientos sobre la roca, y otra casa se está construyendo sin cimientos sobre la arena. La pregunta es, ¿cuál casa es la de usted? ¿El de la roca o el de la arena? Analiza esta palabra, amén. Analícela, vuelva a leer el capítulo, vuelva a leer la cita, Lucas 6 del 42, dijimos. Del 46 al 49. Escudriñe esos textos y póngase a meditar en la palabra y examínese. Y entonces ahora sí diga, ¿sabes qué? Mi casa está sin cimientos. Derrúmbela. Como decíamos en mensajes pasados, derribe esos lugares y vuelva a construir su casa sobre la roca. Porque Cristo viene pronto. Amén. ¿Y cuántos estamos preparados? Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar para hacer. Vamos a orar por nuestra hermana Ana. Ya se alivió, ya tuvo su bebé, ya está en casa. Amén. Pero le dijeron que tenía un problemita la bebé, pero sabemos que Dios tiene la última palabra. Amén. Los médicos pueden decir una cosa, pero Dios tiene la última palabra. Amén. Así lo voy a pedir a mi abuelita. Pase y yo. Alabado seas, Jesús. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia, dándote muchas gracias, mi amado Señor, por esta oportunidad que nos has dado en este día, Señor, de venir a escuchar tu palabra, Padre, de venir a ponernos a cuenta los unos con los otros para que la sangre de tu amado Hijo nos limpie de todo pecado. Padre, te alabo y te doy gracias. Mira, Señor, que ahora te estoy pidiendo, Padre, juntamente con todos mis hermanos, por nuestra hermana Ana Elizabeth, Señor. Gracias, mi amado Señor. Gracias porque tú la sacaste con bien, Señor. Gracias, mi amado Señor, por esta pequeña que tú le has prestado, Señor. Señor, los médicos dirán cualquier cosa, Padre, para atormentar, para atemorizar, pero en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú nos das, Padre, reprendemos, Señor, todo espíritu contrario, Señor, que quiera venir, Señor, a atormentar a mi hermana y a mi hermano Daniel. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte, estás vencido. Jesús te venció en la cruz del Calvario y en el nombre de Jesús te vas a largar con todas tus mentiras,
Amén.